Amigos en YouTube, la enseñanza de hoy es el maestro en la Biblia. Para entender la figura del maestro en la Biblia, tenemos una vez más que estudiar cómo es la cultura hebrea en estos oficios. Para comenzar tenemos que definir lo que ellos llaman sabio, escriba, maestro, rabí. La palabra sabio en hebreo es hakán, sabio e inteligente, diestro o ingenioso. Astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente. Saber, sabio. En la mente, palabra o acción. Hábil, sabiduría, sabio, hacer más sabio. La palabra escriba también está ahí. En hebreo es zafar. Raíz primaria, señalar con una marca como tarja o registro. Por implicación, escribir y también enumerar, recontar, celebrar, anunciar, censar, censo, contar, cortaplumas, dar cuenta, declarar, enumerar, escriba, escribano, escribiente, hablar, lista, manifestar, numerar, número, proclamar, proferir, publicar, referir, secretario, versado. La palabra en hebreo de maestro es yará, raíz primaria, fluir como agua. Esta palabra maestro es yará, es igual a lluvia, a agua, porque lo que emana del maestro es agua, agua de la palabra. Llover como agua, llover, colocar o lanzar una flecha o disparar, apuntar, destacar, porque las palabras van como una flecha, como un disparo, como si señalando con el dedo. Esa partecita como señalando con el dedo en la sinagoga, los libros, los rollos de la Torá, ellos tienen una varita y el dedo, tiene un dedo así señalando y van leyendo y la varita con el dedo va señalando donde van escribiendo. O sea que estaría algo así, una flecha así como señalando así con la varita, enseñarse, atar, abatir, arrojar, derribar, echar, enseñador, enseñar, erigir. Flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. La palabra rabí del hebreo rab, grande, equivalente a excelentísimo de hoy. Hoy en día rabí significa excelentísimo. La palabra maestro en griego es didaskalos, instructor, doctor. Maestro, padre de familia, viene siendo maestro. Viene de la palabra didasco, del verbo primario aprender, enseñar, instruir, aprender. ¿Quién es nuestro maestro? Siempre el Padre. Toma el primer lugar en todo porque es el creador. Tenemos en Isaías 30, 20, 21. Aunque Adonai os dé pan de escasez y agua de angustia, tu maestro ya no se esconderá más de ti, y con tus propios ojos podrás ver a tu maestro. Si os desviáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda. Este es el camino, anda por él. Y hay otras profecías que dice, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así es nuestro maestro Yahweh. Nuestro Dios es el maestro y él nos enseña, nos enseña. Cuando el Mesías habló en Mateo 23, 8, 10, él definió un organigrama. Organigrama. Así, pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Dijo eso. Y todos vosotros sois hermanos.
y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Dice, llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Mesías. Caudillo es el líder, el jefe. Es nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo. El mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere ser mayor? Tiene que servir, no ser servido de los hermanos. Yahshua lo definió así: el Padre es tu maestro. El Mesías es el líder o dirigente. Y nosotros, si queremos ser los primeros, debemos ser los servidores de los demás. Esto tumba la palabra rabí, como que somos excelentísimos o grandes, en orgullo. Por eso continúa su discurso en Mateo 23, 12. Porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y ves que se relaciona a los escribas y fariseos como hipócritas, que no dejan entrar por su enseñanza a los prosélitos. No entran ellos y no dejan entrar. Los escribas y fariseos, como hipócritas, no dejan entrar a los prosélitos. No entraban ellos ni dejan entrar a los prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Para entender qué es un prosélito en el hebreo, te explicaré que es un gentil, un extranjero que se convirtió a la observancia de la ley mosaica y obtenían todos los derechos de los judíos, de los judíos que lo eran de nacimiento. Muchos aceptaron luego al Mesías, los prosélitos. Tenemos la estructura explicada por el Mesías. Estudiemos la figura del maestro en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, Esdras. Los hombres de la gran asamblea era, según la tradición judía, un grupo de 120 escribas, sabios y profetas que vivieron entre los años 539 y 332 antes de Cristo, y eran judíos que habían regresado del exilio en Babilonia, junto con Esdras y Nehemías, los que también formaban parte del grupo. Ellos abrieron el estudio de la Torá y todos los judíos sin distinción, gracias a la lectura de Esdras, que hacía semanalmente, tradición que perdura hasta nuestros días. Esdras era un maestro, era un escriba, pero era un maestro, enseñó la Torá. La misión de Esdras, mira este corazón de Esdras. Esdras tiene un corazón de maestro. Lo podemos ver en Esdras 7:10. Por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley de Yahweh y practicarla, y enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Esdras tenía en su corazón escudriñar la ley, la Torá, y practicarla y ponerla por obra él mismo, y también enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Es un corazón del maestro, tiene que ser así. Este era considerado un escriba erudito de los mandamientos de Yahweh y de sus estatutos acerca de Israel. Esto lo podemos ver en Esdras 7:11. Era un erudito, un escriba erudito. Y este es el texto de la carta del rey Artajerjes, dio al sacerdote Esdras, escriba erudito de los mandamientos de Yahweh y de sus estatutos acerca de Israel. Según el profesor Wilmer Mena de la Universidad de Carabobo, aquí en Valencia, Venezuela, me habló de una palabra exégesis, que significa explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto completo, especialmente bíblico. Me manifestó que Esdras era una exégeta, una persona que expone o interpreta un texto especialmente de la Torá. Era un erudito
que es la persona que posee el conocimiento profundo de alguna materia, profundo de alguna materia, en este caso la ley, la Torá. Tenía conocimiento profundo de la ley, de la Torá, del Pentateuco, en especial relacionada con las humanidades, adquiriendo mediante el estudio directo de textos y fuentes. Ahora bien, la educación judía se diseñó de esta manera. Es importante estudiarla para poder entender el tiempo del Mesías, los pasajes que leemos en los evangelios. La palabra educación en hebreo es Hinu. Esta palabra significa dedicación. La educación era y es una dedicación continua al servicio de Yahweh a través del estudio de la Torá, la ley. En la Torá, la transmisión de ella era dada a los padres y los abuelos. Era una enseñanza pedagógica, especialmente para niños en este momento de la vida. Es la orientación, enseñanza para el niño. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarán a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En Deuteronomio 32, 7. Bueno, yo quiero decirte algo. Esta palabra es tremenda porque Deuteronomio 6, 6, 7, que dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarán a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Eso todavía perdura en lo que se refiere a los rabinos cuando ya estaban, por lo menos lo ves en los apóstoles, se sentaban a los pies del rabino. Esto es una fundación del maestro, la fundación de un maestro. Esta que se siente el rabí en un cojín, en una sillita, y los alumnos están en semicírculo y a los pies del rabino, eso existe. Y también estaba con los padres en la casa, era así con los hijos. Se sentaba el padre, se sentaba a dar la Torá. Esto es tremendo porque muchos le dan se lo dejan a la madre. La madre también anda en eso, pero el padre tiene la responsabilidad de que el hijo sea enseñado. Él también tiene que prepararse para educar a su hijo. Vamos a seguir. Deuteronomio 32, 7. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, y a tus ancianos y ellos te lo dirán. Ejemplo de ellos tenemos Salomón. Él aprendió la Torá de su padre, el rey David, Proverbios 4, 1 al 4. Oí, hijo, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo de mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. La madre también participaba de la educación, Proverbios 1 a 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aproximadamente en el año 70 a.C. se formó la escuela, ya que había padres que no podían enseñar la Torá a sus hijos. Había niños que también se quedaban sin aprender porque eran huérfanos. Y se formó la escuela y se llamó Bet Sefer, que se llama en español escuela primaria. Bet Sefer, la casa del libro. Bet Sefer se llama, traducido se llama casa del libro. Se refiere al Pentateuco, la casa, se enseñaba el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá, de la Biblia.
Los niños comenzaban el Bet Sefer cuando tenía aproximadamente 6 años, mientras que las niñas se quedaban en casa aprendiendo a cocinar, lavar, hacer la cama, trabajar con lana. El comercio entraba ya en la fabricación de las cosas de lana. El oficio. Las niñas aprendían un oficio temprana de edad. Las niñas podían aprender la Torá también a esa edad. De sus padres, Proverbios 6:20, asistiendo a reuniones públicas también en la sinagoga y con la ayuda de un maestro en particular. Antes de los 6 años le toca al padre. El kinder lo hace el padre. El kinder lo hace el padre y la madre. No hay kinder, sino el papá es el kinder. Tiene que enseñar al chiquitito, al niñito. Los niños se sentaban en el suelo formando un semicírculo alrededor de su maestro, el cual estaba sentado en un cojín o una especie de silla. Incluso los estudiantes más avanzados seguían adoptando esta postura. Ejemplo de esa postura lo tenemos cuando Pablo lo expresó en Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, rabino de Pablo. Y Pablo estaba a los pies, pero ¿cómo es eso que a los pies? Eso es que el rabí, el maestro, está sentado en una silla, como un cojín, y ellos están ahí con un semicírculo, oyendo las palabras del rabino. Pablo creció a los pies de Gamaliel. Pablo creció en ese semicírculo con otros más. Voy a seguir, esto es interesante. Yo soy judío, nacido de Tarso, ya esto, el Sefer, escriba o maestro de la ley. Era el maestro de la Torá escrita. De hecho, a la escuela primaria también se llama Bet Sofer, la casa del escriba, ya que el Sefer, libro, era enseñado por el Sofer, escriba. El maestro enseñaba a los niños el alfabeto y a leer. Esto es tremendo. Enseñaba el alfabeto y a leer en hebreo. Les enseñaba el idioma para entender la ley, la Torá. Y todo esto empezaba en el Bet Sefer a los 6 años, en la primaria. Los que no pasaban esta instrucción se les llamaba gente pueblo de la tierra, y eran los que trabajaban en el campo. Los sefirín, maestros de primaria, sí cobraban. De todas formas, ningún niño se quedaba sin ir a la escuela por permanecer a una familia pobre, ya que en este caso no se le cobraba nada. Las escuelas también se subvencionaban gracias a unos impuestos que pagaba la comunidad. Debido a la prohibición de hacer dinero usando la Torá, los maestros y los rabinos tenían un trabajo que les permitía generar ingresos para poder mantenerse. Pablo hacía tiendas y enseñaba de forma gratuita. Hechos 18:3. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 2:34. Vosotros sabéis que en estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Según de Corintios 11:7, os cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. En Tesalonicenses 2:9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el evangelio de Dios. Ok, seguimos. Estamos hablando de la primaria, ¿verdad? Estamos Bet Sefer, ahora viene la secundaria. Bet Talmud en hebreo. El Bet Talmud es la casa de aprendizaje o estudio. Los niños comienzan el Bet Talmud, escuela secundaria, cuando tenían 9 a 10 años. En esta etapa los niños aprendían la Torá oral. La Torá oral es una ley
consuetudinaria, derecho consuetudinario, habla de que son las leyes costumbres, de las costumbres de los pueblos. Entonces, el pueblo de Israel tiene también sus leyes orales y su ley escrita que la daba Moisés, la ley mosaica, dada por Dios a Moisés. Pero cuando estamos hablando de la ley oral, se está hablando de una ley del pueblo. A través de los años se crean unas leyes y las costumbres hebreas. Entonces los niños en el Bet Talmud aprendían esa ley oral. Después de estudiar el Bet Talmud, después que estudiaban, los que no sobresalían se ponían a trabajar, y los que mostraban un talento especial para el estudio, seguían con rabino en el Bet Midrash, que ya era como un estudio universitario. Ya el Bet Midrash ya es más avanzado. En la época de Jesús estaba prohibido aprender griego en el Bet Sefer, en la escuela primaria, y en el Bet Talmud, la escuela secundaria. No se aprendía griego, ahí se aprendía hebreo. En el Talmud de Jerusalén podemos leer que antes del 70 después de Cristo, había 480 sinagogas en Jerusalén, y todas tenían un Bet Sefer y un Bet Talmud. En las sinagogas de Jerusalén había primaria y secundaria, como las escuelas hoy en día en las congregaciones. Bueno, tiene su escuela y se enseña la palabra, la Biblia. Cuando Jesús fue a Jerusalén con sus padres en la fiesta de la Pascua de Pesa, la fiesta de Pesa, tenía 12 años. Esto es interesante. Tenía 12 años cuando estaba en esta fiesta. 12 años tenía el Mesías, Jesús. Con esta edad Jesús ya tenía un gran entendimiento de las Escrituras. Había aprendido a responder con preguntas. Eso es una técnica de rabino, una técnica de estudio, es una costumbre oral, una costumbre de enseñanza del sistema tradicional hebreo, responder con preguntas. Ya él respondía con preguntas. Había aprendido a responder con preguntas. Fijémonos cómo Jesús contestaba a los maestros haciéndoles preguntas. También Lucas 2, 46, 47. Después de 3 días la hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Ya era un estudiante avanzado. Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Bet Midrash, educación superior. Bueno, de 12 a 13 años entras en hebreo en el Bet Midrash, que es la educación superior. Bet Midrash, casa de estudio. Aproximadamente a los 13 años, el alumno terminaba la escuela secundaria y, si era apto, comenzaba sus estudios superiores con otros adultos a los pies de un rabino. Los que no eran aptos se ponían a trabajar en el oficio de su padre o de algún familiar. A los 13 años el niño dejaba de ser menor de edad y pasaba a ser adulto. Se convertía hay un rito que se llama Bar Mitzvah, que significa hijo del mandamiento. Ese que utiliza el niño ya no es niño, ya a los 13 años, ya por primera vez, con la varita que tiene como un dedo, empieza a leer la Torá, en los rollos de la Torá, en la sinagoga, delante de la gente, delante de los otros hermanos y hermanas. Se considera que ahí en adelante ya es un mayor de edad y es responsable de guardar la Torá, los mandamientos que se aplicaban a los hombres. Para entenderlo mejor, debemos saber que este es un método de andragogía. Bueno, pasamos ya a la pedagogía,
que es la parte de los niños, ya entramos en un método de andragogía, palabra griega que significa guía o conducción de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanza donde los aprendices son los adultos. Para entenderlo, ok, una niña dejaba de ser menor de edad cuando cumplía 12 años, el varón a los 13 y las niñas a los 12. Mayor de edad a los 12 y mayor de edad las niñas y los niños mayor de edad a los 13. En este momento se convertía en un bat mitzvah, hija del mandamiento, responsable de guardar la Torah y los mandamientos que se aplican a las mujeres. En esta etapa de la vida el estudiante debía encontrar un rabino y tomar el yugo de dicho rabino. En relación con su rabino era vital. El discípulo debía comer con él, orar con él, caminar con él, descansar con él, levantarse con él, etcétera, etcétera, etcétera. Así a través del método de enseñanza de preguntas y respuestas y con parábolas, en hebreo meshalim, el estudiante recibe el conocimiento deseado. Estudiemos ahora cómo era el Mesías. Como lo dije antes, para empezar debemos explicar qué significa el término de rabino. Vamos a hacer hincapié en esto. Y cómo era utilizado la palabra rabí o rabino. Se deriva de la palabra hebrea rab, que significa más, mucho, grande. A veces también era utilizada para referirse a un alto oficial o oficial del ejército. En los tiempos de Yahshua, el término rabí literalmente significa mi amo. Y era un término de respeto usado ya sea por un esclavo a dirigirse a su amo y por un discípulo para referirse a su maestro. Cuando Yahshua empieza su ministerio, vemos que era reconocido por todos. Es mejor dicho, toda clase de personas dirigían a él como rabí. Eso es importante porque toda clase de personas sabían que Yahshua, el Mesías, Jesús, era un rabí, un maestro. En Mateo 19, 16, un hombre rico lo llama rabí. Este es un hombre rico. He aquí, acercándose uno, le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa haré? ¿Qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces le dice, maestro bueno. ¿Y por qué me llamáis bueno? Bueno solo uno, Yahweh, Dios. Y bueno, y ahí le dice, tú has hablado, tú sabes la Torah. Bueno, le dice maestro. Lo importante aquí, que la estructura que le dice maestro. Maestro 2, 22, 35, 36, un abogado, experto en la Torah. Lo llama rabí. Uno de ellos, expertos en la ley, preguntó para tentarlo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Tú sabes que en la ley, el espíritu de la ley. Yo tengo un video en la Fundación Profética que está mi esposa que habla de la Torah. Oigan ese video que es muy interesante. Torah y ley. También le dice, este experto en la ley le dice, maestro, rabí. Reconoce que es un rabí. Seguimos. Le dijo uno a la multitud, uno de la multitud, de los que estaban ahí de la multitud, porque lo seguía la multitud. Maestro, rabí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto está en Lucas 12, 13. Lucas 19, 39. Un fariseo, un estudioso de la Torá, de la secta hermética de los fariseos. No entraba más nadie, sino ellos nada más. Lo llamaba rabí. Se reconoció que Yahshua, que el Mesías, que Jesús, era un rabí. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y por ahí va, Lucas 19, 39. Lucas 20, 27, 28. Un saduceo, una secta también, era una secta
Como los fariseos, una secta se llamaba los saduceos. Esta secta no cree en la resurrección, no cree en nada espiritual, ni en ángeles, ni nada espiritual, pura ley, puro terrenal, ley terrenal. Lo llama rabí. No conoció que era un rabí. También se acercaron algunos de los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió y por ahí sigue. Entonces varias personas reconocieron que Yahshua era rabí. Algo típico de los rabinos del primer siglo era que viajaban de un lugar a otro enseñando y dependían de la hospitalidad de las personas. Ellos enseñaban, hoy en día es así también. La persona enseña y va de un lugar a otro y depende de la hospitalidad que le da la congregación. Ellos enseñaban a las afueras afuera o campos, en los pueblos, en las casas, en la sinagoga y hasta en el templo, aunque Yahshua en la mayoría de las veces enseñó en la casa. Lucas 10, 38, 39. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual sentada a los pies del Señor, ya sabemos cómo es, oía su palabra. En la sinagoga, Mateo 4:23, y recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hasta en el templo. Mateo 21:23, cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué clase de autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? También lo vemos enseñar a las afueras o campos. Mateo 14:13. Al oír Yahshua se retiró de allí a una barca, a un lugar apartado y solitario. En cuanto lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde las ciudades. Mateo 15, 29, 30. Y pasando de allí, Yahshua llegó junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí y se acercaron a las grandes multitudes que traían consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros, y le pusieron a los pies y los sanó. ¿Y qué hablar de las bienaventuranzas? Mateo 5, 1, 2. Al ver la multitud subió al monte y cuando se hubo sentado, la práctica de los rabinos era el hacer discípulos. Ellos estaban interesados en cambiar la vida de sus discípulos, de enseñarles, como ellos decían, a tomar el yugo de la Torá. Esto es interesante, tomar el yugo de la Torá, que en términos rabínicos quería decir aceptar el reinado del Eterno en la vida de uno. Vemos que Yahshua también utilizó este término. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29, 30. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Yahshua estaba hablando de ese yugo. ¿Cuál es el yugo? El tomar el yugo de la Torá. Era el mismo yugo del Mesías, de Yahshua HaMashiach, y te lo manda a hacer a ti. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Mi yugo sobre vosotros, que es la Torá. Y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque para andar en este asunto de la Torá y de la Biblia hay que ser manso y humilde, y eso es una práctica día a día. Lleva mi yugo sobre vosotros. Seguimos, hacer muchos discípulos. Ellos escogían y seleccionaban un número de discípulos para entrenarlos en el estudio de la Torá. Se dice que el maestro de Pablo, Gamaliel, tenía hasta 1000 discípulos que estudiaban con él, un rabino que podía tener diferentes
Ok, un rabino podía tener diferentes tipos de discípulos. Los que estudiaban con el rabino un corto tiempo y los que estudiaban un largo tiempo con el rabino. Para estos últimos significaba viajar constantemente por caminos polvorientos. Entonces hay una palabra que en la palabra dice, cúbrete con el polvo de los pies. Se decía no solo porque el discípulo al caminar junto con su rabino prácticamente se llenaba de polvo que el rabino levantaba al caminar, pero también porque era costumbre sentarse a estudiar a los pies de un rabino. Una persona sentada a los pies de un rabino significaba que era un discípulo. Para ello vemos que Yahshua le dice a Marta que María ha elegido lo mejor, es decir, ser una discípula de Yahshua, de Jesús. Lucas 10, 38, 42. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio y parándose dijo al Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta, estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, entendiendo la cultura del primer siglo, podemos ver que Yahshua y de hecho José eran eruditos de la Torá. José, su padre, era erudito de la Torá, era maestro, era rabí. Esto no nos debe sorprender, ya que es lógico que cuando el Eterno debía escoger al que sería padre del Mesías en la tierra, tenía que ser una persona conocedora de las Escrituras para que educara a su hijo, el Mesías de Israel, a Mashiach de Israel. Y en toda sabiduría de la Torá. Fue por eso que encontramos que Yahshua, Jesús, Yahshua, tan pronto como a los 12 años, discutiendo con los sabios en el templo. Entonces encontramos al Mesías a los 12 años discutiendo con los ancianos, los sabios en el templo. Eso significa que tuvo una buena educación. Como padre tenía a José, a su mamá también, Marian. Y había una enseñanza tan tremenda, tan profunda, tan pedagógica al principio, que él estaba ya a los 12 años en el templo hablando de una manera impresionante. Eso lo vemos porque tuvo una buena educación de parte de su padre y su madre. Lucas 2, 41, 48. Cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta Pesa. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros. Sentado en forma circular, semicircular, y estaban los maestros, rabí, ahí en los cojines. No solo oyéndolo, sino también haciéndoles preguntas. Cuando lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de su respuesta. Para concluir, podemos decir que Yahshua no solo era un rabino, era un sabio de la escritura, tanto de la Torá escrita como de la Torá oral, o la ley consuetudinaria de la costumbre de los pueblos, por encima de todo hijo de Yahweh. Te lo digo como abogado, pues. Por eso es que todos se sorprendían de sus enseñanzas y miles venían a escucharlo, tanto la gente común como los maestros de la ley. Ya terminamos, ya concluimos. Si estos estudios han sido de bendición para usted, hermano pastor, y han sido edificados y deseas que sean enseñados en tu congregación, estamos a la orden, mi esposa y yo, aquí en Valencia, estamos en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Podemos ir a tu congregación, a donde sea.
Y también, si deseas apoyar nuestro ministerio, Fundación Profética, y aportar económicamente, te dejo el email y el teléfono. Puedes utilizar estos videos de forma gratuita para edificar al pueblo de Dios.